La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos en esta edición Alejandro Velandia y Beth Silva desde Dallas, Texas, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. En nuestro escenario internacional, pues esta semana hemos registrado realmente, pues se siguen profundizando las diferencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos y frente a las decisiones que ha venido tomando el presidente Trump en muchos aspectos. Entonces, dijéramos, el contrapeso de la justicia norteamericana y estas directivas o estas órdenes ejecutivas del presidente, que algunas tendrán resultados, otras en el camino quedarán invalidadas si la Corte llega a declarar como que no son procedentes, que son inconstitucionales. Entonces, iniciemos con este panorama, porque desde luego hay muchos temas. El tema, por ejemplo, de esa tregua en la Rusia-Ucrania, que es completamente, pues uno la catalogan como inocua, porque realmente es solamente para todo lo que tiene que ver con las centrales eléctricas, pero no se eximen de otros sitios donde se pueden hacer bombardeos. O sea, es una tregua parcial, no se ha definido cuándo se inicia, cuándo termina. También, como siempre le pasa a los países pequeños que en las guerras terminan perdiendo y además terminan entregando sus materias primas. Eso le va a pasar a Ucrania, que tiene que entregar sus materias primas estratégicas, y que Estados Unidos está atrás de estos, y Rusia obviamente, para distribuir esas materias primas que son muy importantes para la producción de la industria moderna y de muchos elementos que requiere las innovaciones en Estados Unidos y en Rusia. Iniciamos y ver cómo está ese panorama frente a estas órdenes ejecutivas del presidente Trump y los nuevos conceptos allá de la Corte Suprema. Buenas tardes, Luis Alberto. Un saludo especial para nuestra audiencia querida de Panorama Económico. Y bien, como lo habíamos dicho en anteriores oportunidades, realmente para aquellos que son conocedores de las constituciones modernas, hay un balance de poderes, correcto, el poder ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que es Cámara y Senado, y el judicial. Lo mismo en Estados Unidos. La verdad es que cuando uno estudia la filosofía política estadounidense y se lee los papeles del federalista, uno se da cuenta cómo los padres fundadores de este país cranearon un sistema muy bien pensado en que supuestamente se iba a evitar a cualquier costo la subida de una dictadura, con un límite muy importante a los poderes del Ejecutivo. Entonces, la gente cree que el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo y no. Realmente el poder recae sobre the people, el Congreso de los Estados Unidos. Lo que sucede y lo que no se ha previsto y está un poco caótico es que este Congreso está sumamente pasivo, y aunque en su mayoría mínima, es republicano, pues al parecer hay muchas amenazas de los mismos republicanos a los republicanos de cierta plataforma MAGA, a republicanos moderados y conservadores, y estos se han visto obligados a quedarse callados literalmente ante todas las iniciativas de Trump en contra de los beneficios e intereses de su propio electorado. ¿Qué sucede? Ya no se puede contar con el poder legislativo, con the people, ¿correcto? Sin embargo, la gente saldrá a las urnas en 1 año y medio, 2 años, y va a cambiar el balance de poder. Pero digamos que hoy día no se puede contar con el legislativo. ¿Qué nos quedan? Las cortes. Y los expertos vinieron diciendo esto desde hace mucho tiempo. Los únicos que le pueden poner límite al poder presidencial es de Donald Trump, son las cortes, y es lo que hemos visto realmente en esta última semana. Sí, que el grupo Dodge y Donald Trump querían despedir miles de personas, ya un solo juez ordenó reintegro inmediato. ¿Qué pasó? Que cuando se fueron a reintegrar se dieron cuenta que habían regalado y vendido escritorios, computadores, la información ya no estaba en las agencias, lo cual es muy poco constitucional.
Entonces, claro, lo que está haciendo Donald Trump es lo que es, el término es testing, está probando los límites limitando los límites del Poder Ejecutivo para sentar ciertos precedentes que si la Corte Suprema de Justicia lo permite, gana peso y gana peso el Poder Ejecutivo, pero realmente si los jueces se atienen a la constitución política de Estados Unidos, realmente el poder de Donald Trump es mínimo a pesar de estas órdenes ejecutivas, que son muy llenas de poder, muy agresivas, muy he decidido esto, pero ¿qué pasa? Que no son constitucionales. Entonces, hemos visto decisiones como reintegro inmediato de todas las personas que ellos despidieron, una orden de un juez paralizó eso. La ayuda a USAID, a la USAID, la ayuda que daba a programas internacionales también fue restablecido. No se puede quedar con los dineros que ya se habían prometido para hacer aportes voluntarios y fondos y emitir fondos a otras agencias, tampoco se puede quedar con esos dineros. Ahora hay una pelea muy delicada. Esto yo creo que es el punto más delicado en materia migratoria. Como lo hemos visto y lo leyeron en los periódicos, Donald Trump decidió implementar estas deportaciones masivas, que no fue solamente Donald Trump, fue Obama, fue Biden, es más, hubo más deportados bajo Biden que bajo Donald Trump, pero siempre sabiendo y teniendo la certeza que los que se deportaban tenían récord criminal o ya habían pasado por sus procedimientos legales y se había decretado la deportación y la remoción del individuo en Estados Unidos. Pues, ¿qué sucede? Que al parecer este SAR que tiene migratorio no cumple ciertos procedimientos constitucionales y han arrestado un sinnúmero de venezolanos y todo el que tenga tatuaje se ha ido por allá. Lo montaron en un avión, aunque estaba en mitad de procesos judiciales, lo llevaron por allá a El Salvador y prácticamente desaparecieron a la persona del territorio estadounidense, lo sacaron violando ciertos procesos de gente que pues tenía tatuajes, pero eran futbolistas, eran artistas, padres de familia, gente decente, gente que estaba buscando asilo, incluso otros estaban en otros procedimientos de visas de artistas, removidos totalmente porque detenidos por ICE o usted es venezolano y eso es algo sumamente peligroso. Eso comenzaron a hacer las dictaduras, desaparecer, montar en aviones a gente que no querían y está invocando, que este es el problema, está invocando regulaciones de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, contra Japón, regulaciones que nacieron por la guerra contra los japoneses, del el acto de los enemigos de Estados Unidos, a una situación migratoria que realmente pues tiene a los jueces bastante furiosos por la violación flagrante de los derechos, ¿correcto? ¿Qué sucede con todas estas decisiones? Pues estas decisiones subirán a la apelación y subirán a la Corte Suprema de Justicia. Y aunque sea una Corte Suprema de Justicia colocada por Donald Trump, no es una Corte Suprema de Justicia maga que desconoce la Constitución de los Estados Unidos, no, tienen sus posiciones conservador, liberal, pero no son jueces que van a admitir violaciones flagrantes de los derechos humanos y que no van a dejar de imponerle a Donald Trump los límites. De hecho, la Corte Suprema prácticamente le dijo a Donald Trump, lo siento, pero usted tiene que reintegrar a estas personas. Y lo siento, pero estamos de acuerdo con las decisiones de los jueces de apelación. Una situación que está pasando muy delicada es que están viniendo a amenazar a los jueces porque o son demócratas o sin ser demócratas toman una posición en contra de Trump y dicen que son marxistas, que son desleales a Estados Unidos y entonces el tono social asusta. Sí, realmente son temas bien interesantes para el análisis que hacemos aquí desde distintos ángulos en Panorama Económico. Y esta semana también vi, cuando uno tenía la referencia, por ejemplo, las escuelas en los Estados Unidos, pues tienen muchos elementos de apoyo del Estado, la escuela pública, porque se ha considerado que la escuela es la base fundamental de la formación del estudiante. O sea, si un niño no tiene, entonces una vez había un parangón, o sea que si en Estados Unidos se subsidiaba una escuela con computadores, con buenos centros de
salones, laboratorios, que eso era socialismo. No, algunos economistas en Estados Unidos dijeron, no, eso no es ningún socialismo, sencillamente es que hay una conciencia plena que el capitalismo también debe ayudar a los sectores marginados. Uno puede encontrar en grandes masas de niños que hay cerebros importantes con coeficientes altísimos, mucho más altos que en familias de altos recursos, pero que no les gusta, no tienen la capacidad académica para ciertas tareas o ciertas profesiones. Entonces, esta semana también se analizó como algo negativo el desmantelamiento de las oficinas de educación en Estados Unidos, y que eso le va a costar altísimo para todo lo que es la formación educativa que se venía haciendo, pues obviamente con recursos subsidiados del Estado para que los niños pudieran asistir a los colegios y a la escuela pública con altos índices de calidad. Eso es un elemento también importante para que lo analicemos. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. Un saludo muy especial a mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestra invitada, Ivette Silva, ingenieros de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente, venía analizando lo que hablaba nuestra invitada Ivette, y pues obviamente yo veo unos puntos, yo sé que hay cosas que son impopulares, pero pues los ajustes se tienen que hacer. Obviamente, esto en lo que tiene que ver con la burocracia, no gastos, no gastos, no cortar gastos que son específicos, vitales y esenciales, y cargos que son también vitales y esenciales. Pero recordemos que muchos gobiernos se excedieron en el tamaño del Estado y hay muchas agencias, muchas corporaciones de gobierno que resultan haciendo a veces la misma función. El dinero de la USAID, encontraron que muchos de estos dineros eran malversados, muchos de estos eran flujos de capital precisamente para hacer favores políticos, corrupción política. Entonces también toca hacer reingeniería del Estado, y esto es necesario y urgente porque recordamos que Estados Unidos tiene una deuda demasiado elevada, está fluctuando entre el 122-130% del Producto Interno de los Estados Unidos. Adicional a esto hay un déficit anual que también es muy grande. Entonces, antes que pensar en derrochar, antes que pensar en despilfarrar los dineros, toca pensar muy bien en el tema de eficiencia financiera que se va a hacer. En el tema de educación, venía también, tiene que tener correcciones, esto lo han hecho muchos países por el tema de adoctrinamiento. Resulta que en las escuelas públicas, los colegios públicos, enseñan cierto tipo de doctrina, no hacen que la persona sea inteligente a través de mirar muchas opciones en el resultado o método científico. ¿Qué hablamos con el método científico? Que muchas de las ideologías que se enseñan muchas veces no son prácticas, no son pragmáticas, no muestran nada en el resultado como las matemáticas. La mejor forma se ha visto que para generar un desarrollo es una nación con bajos impuestos, muchas oportunidades para la inversión, para el desarrollo, para la producción, esto precisamente para incentivar la democracia, democratizar el mercado, democratizar las opciones para poder crecer, que es muy importante. Cuando un Estado llega a tener mucho manejo sobre la sociedad, cuando un Estado llega a ser tan invasivo, pues obviamente se empieza a parecer ser un Estado socialista o comunista donde las libertades se caen. ¿Y por qué lo digo? Cuando un Estado empieza a quedarse con mucho dinero de la gente, del sector de la producción y del consumo, es cuando el Estado empieza a ser, protagonista. ¿Estados Unidos se puede catalogar como un país socialista? Cuando se incrementan impuestos en un Estado, cuando la capacidad, uno no puede decir que un país es capitalista cuando tiene impuestos del 30, 40, 50, hasta el 70%, 80% acumulados. En la teoría está muy bonito, pero en la práctica numérica eso no es una realidad, Luis Alberto, y eso se sabe. Por eso hay una lista a nivel global que se llama la lista con los países de mayor libertad económica. Si uno va a encontrar estos países, muchos de ellos están incluidos con bajas tasas tributarias. Acá precisamente en el programa me la he pasado explicando cuáles son los países que han salido de la quiebra, cuáles van al desarrollo, cuáles muestran acción en el resultado, y son países que curiosamente tienen bajas tasas tributarias. Irlanda es uno de ellos. Vayamos avanzando. Singapur Entonces, es uno de ellos. Analicemos el tema de qué es socialismo, porque cuando hay libertad... No, pero es que la idea no es salirnos del tema, pero precisamente aquí es lo que hablo. O sea, el capitalismo es un sistema que incentiva el capital, que lo castiga menos,
que incentiva la generación de valor, que el impuesto sobre el capital es Hay muy bajo. libertad de empresa, que es lo más importante, es la esencia del capitalismo. Claro, pero la Y la libertad de meca del empresa no se puede capitalismo confundir, Luis es la Alberto, empresa. cuando hay altos impuestos, porque No, no, uno no, va, pero no eso va a ya no es hablar de libertad socialismo. de empresa, o sea, porque la Eso no es libertad de empresa, socialismo. ¿qué es? Eso. Las empresas viven es gracias al dinero, ¿sí? Las empresas viven gracias a las utilidades. O sea, no importa lo que venda una empresa a nivel global, y eso lo demuestra el mercado financiero. No es tan importante lo que se venda, sino con lo que uno se quede de ganancias, el margen de rentabilidad y de utilidad que genere esa empresa. No por nada empresas como Apple, como Nvidia y empresas como Microsoft son de las que están teniendo mejores resultados y es donde los grandes fondos de pensiones van a invertir muchas veces el dinero de la gente. ¿Por qué? Porque por un lado se valorizan, por el otro lado generan muchas utilidades y eso crea sostenibilidad para el mercado. Entonces, por eso yo decía, una cosa es la ideología, otra cosa es si esa ideología de verdad en la matemática es funcional, ¿sí? Porque ahí es cuando vemos si el país tiene desarrollo o no tiene desarrollo. Y por eso hablaba de ejemplos que son realidades en el momento, porque, por ejemplo, países como Japón, que era una revelación, se viene cayendo. La deuda tan alta que tiene es una de las cosas que si no la venían cuidando, es lo que está ayudando a esto. Países de Europa como Alemania, si se pone a pelear con Rusia, que es un gran proveedor de energía, pues obviamente esto le eleva los costos en la producción y esto lo castiga en el mercado también, porque sus productos salen más costosos, su economía se vuelve más débil porque los márgenes precisamente en esa intermediación se caen. Y otra cosa de la que estaba mirando también, no sé si ustedes vieron, tanto Luis Alberto como Ivette, que se están destapando muchos de los archivos clasificados que se tienen, por ejemplo, con respecto a lo de Kennedy. Se decía que la agencia de la CIA tenía conocimiento antes de que mataran al presidente, quién era el asesino, lo venían siguiendo, mas sin embargo no hicieron nada. Entonces a lo que Bueno, voy entonces es démosle que, la palabra a Ivette para que hagamos entonces aquí un cuando, diálogo más compartido. sí, entonces cuando el Estado precisamente, el Estado no se le hace esa función de auditación, de veeduría y de que el Estado esté al servicio de la sociedad, no al servicio de un bloque político ni de unos empresarios que están ocultos a la sombra, ¿sí? Eso es lo que puede suceder. Pero el último punto, antes Sí, de que para que entre vayamos Ivette, avanzando. la reintegración del Estado, del personal. Lo decía, el Estado toca, y eso lo hizo Javier Milei en Argentina, recortó el Estado casi a la mitad. Eso le ha ayudado precisamente al Estado, a Argentina, a recibir inversión extranjera directa, porque los inversionistas que van a mirar, que si no hay juicio fiscal no se puede invertir, porque eso redunda en más impuestos y en quiebras próximas para el sector privado. Adelante, Ivette, seguimos en este análisis que es bien interesante. Distintos puntos de vista enriquecen a la opinión pública y obviamente a los seguidores de Panorama Económico. Como Ivette tiene un corte ahora, tiene que retirarse del programa, ¿cómo es ese panorama? Pues obviamente político y jurídico allá en los Estados Unidos, según obviamente lo que también ha venido planteando Alejandro. 3 puntos importantes. Hablemos de lo que dice Alejandro. Alejandro, es que la posición de las Cortes y la posición de todo el mundo no es que Donald Trump no tenga derecho a hacer este recorte de personal, pero no es al estilo Milei de pasar una motosierra que le dio a Italia y le dio a Elon Musk y decir, corten el Estado. El Estado de Estados Unidos es un Estado complejo. Washington, D.C., el Estado federal, se encarga casi de, como decía Alejandro, de supervisar y hacer veeduría de 51 estados en ciertas materias. Entonces, para cortar, hay que tener un procedimiento establecido, hay que pedirle autorización al Congreso, hay que mirar ciertas agencias que se pueden tocar y no se pueden tocar en razón de seguridad nacional. Y esos fueron los procedimientos y los lineamientos legales que no ha seguido Donald Trump. Y eso es a lo que la gente se opone. Hay muchos demócratas, aunque no lo crean, que estaban de acuerdo con lo que dice Alejandro, adiós a la burocracia, necesitamos empresarios, el Estado no puede seguir creciendo, las regulaciones no se pueden extralimitar ni multiplicar, porque en cierto sentido el pueblo americano concibe la función extra reguladora como una intervención a las libertades y pues Donald Trump lo llama socialismo, pero realmente no es socialismo, ¿correcto?
Pero desafortunadamente los demócratas no fueron capaces de ponerle límite a la expansión del gobierno federal a ciertas agencias y han tenido que recortarlas. Pero ahora bien, otro punto a tener en cuenta es que el devenir de la sociedad va generando las necesidades. En 1990 no había necesidad de una agencia que protegiera al consumidor o de una agencia que se encargara de ciberataques o departamentos internos. La sociedad de hoy día tiene que tener algo ante los hackeos, ante los ataques cibernéticos y obviamente es tanta la sofisticación del sistema financiero y de otros sistemas que requiere un controlador, una veeduría que proteja al consumidor. Eso lo quiere eliminar Donald Trump, por ejemplo. Entonces, sí, el Estado va generando, se va expandiendo y no va cortando posiciones que ya no se requieran, sino se van expandiendo. Pero quiero dejar claro que la posición es muy parecida a la de Alejandro de varios demócratas. El problema no es qué se hace, sino cómo se hace, porque se va a llevar por delante al Congreso los límites legales, los límites constitucionales, llevar toda la Corte Suprema, en vez de sentarse y negociar y mirar qué es lo que se necesita para este país. Otro punto importante, rápido, porque tú empezaste con lo de Ucrania, Luis Alberto, y es muy importante tener en cuenta que Donald Trump, si bien dio una que otra declaración de lo que fueron 2 horas de conversación de Putin, no dijo lo realmente clave. Eso vino a ser destapado al día siguiente, cuando alguna persona alertó que lo que quiere Putin es tener control total de Ucrania, quitar todo lo satelital y que Estados Unidos no le dé inteligencia, ni nadie le dé inteligencia. Si Donald Trump llega a ceder ante eso o a empujar ante eso, realmente los que van a pagar los platos rotos es Europa. Por eso, hoy salió la noticia de que Alemania va a comenzar a armarse. Y recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no se armaba, no tenía ejército. Pues bien, ahora Europa tiene que armarse, militarizarse para proteger su frontera del gran enemigo que es Rusia. En caso de que Donald Trump, tras bambalinas, negocie algo indebido que ponga la situación, el territorio de Europa, pues a merced de tener un invasor que es Putin. Hay algo que quería yo comentar y pues felicito a Ivette que va con su comentario a lo técnico y pues la felicito y la aplaudo. ¿Por qué? Porque en eso estamos de acuerdo y hacemos convergencia, que hay que hacer lo que es viable, lo que es lógico, pero a veces también si se va a negociar con el Congreso cosas o con otros sectores políticos, nosotros sabemos que ellos están muy amarrados a intereses donde está precisamente esa burocracia, ese despilfarro, entonces es complejo. Pero lo que Pero tiene es que el ver... Estado de Derecho, Alejandro, y perdóname que te interrumpa, pero sí o sí, corruptos, no corruptos, la gente los escogió, representan al pueblo y sí o sí son el canal para negociar. De No se acuerdo. puede pasar por encima de De eso. acuerdo, Iván, en eso estamos de acuerdo. Pero si la persona está involucrada con corrupción, va a estar con intereses y no va a hacer bien su trabajo. Entonces, a lo que voy, ¿qué es? Que en lo que sí estamos de acuerdo es en hacer precisamente las cosas lógicas que sean bien, cortar los puestos que no se necesitan, cortar las agencias que no se necesitan, reformar las agencias que necesitan reformas, como lo decía la CIA, el FBI, y no sé si Ivette se acuerda, y lo puede buscar en datos, cuando el mismo presidente Barack Obama mandó al FBI, como si fuera una mano de él, a presionar a Standard & Poor's por bajarle la calificación a Estados Unidos por el mal manejo de la deuda. Entonces, lo de estas ayudas y todo, siempre toca tener juicio sobre los dineros del Estado, que es el dinero de los impuestos. Entonces yo digo, toca ser lógico, toca ser pragmático, pero lo más bonito, vuelvo y lo repito, países que nos enseñan cómo salir al desarrollo, cómo salir de las quiebras y cómo generar precisamente estados eficientes donde se genere riqueza, donde se genere bienestar, donde no se castigue la inversión, porque por ejemplo, si B tiene unos impuestos muy bajos para poder invertir en su familia, comprar acciones de una compañía muy buena, el gobierno le va a quitar menos dinero. Al quitarle menos dinero, le va a generar más oportunidades para poderle dar mejor educación a sus hijos, para poder comprar una mejor casa, para poder tener ingresos adicionales y tener una mejor vida y muchas veces no depender de un empleo.
Pero ese es un punto importante. Hay otro punto a tener en cuenta que realmente se relaciona con también el punto que hablaba Luis Alberto del sector educativo. Para todos los que me escuchan, que han tenido algún familiar o alguien en Estados Unidos, saben que debido al pago honorable de impuestos es que hay escuelas públicas. Y las escuelas públicas de aquí son buenas y tienen que recibir a todo el mundo, y en la medida en que se pagan impuestos, estas escuelas mejoran y mejoran. No pago de impuestos, el sector educativo se cae. Quitan al ministerio, al Departamento de Educación, ¿y en qué va a quedar la educación de Estados Unidos? Muy posiblemente los que más votaron por Donald Trump, que fueron los de las áreas rurales conservadores, no van a tener escuelas de acceso. Y la escuela se va a volver al estilo de los países latinoamericanos, una escuela tercera categoría. De primera categoría, que para acceder es muy, muy costoso, o vas a tener que inventarte algo o asumir unos créditos muy costosos para acceder a ellas, porque no está el fundamento financiero, que es el que viene de los impuestos. Y ese es un sector muy delicado con el que no debería jugar Donald Trump, porque pues un estado se mide de acuerdo al capital profesional que tiene. Y Estados Unidos en ese sentido ha promocionado mucho la ciencia, STEAM, Science, Technology, Mathematics, en muchas escuelas públicas, y quitarles el soporte es quitar pues un fundamento muy importante para la sociedad. Una de las cosas que, por ejemplo, piensa y cree la administración Trump y los que lo acompañan es que la educación se debe reformar y tiene que reformarse. Ivette, por ejemplo, ¿tú crees que hoy en día a los niños se les enseña inteligencia financiera? No se les enseña. ¿Se les enseña inteligencia relacional desde niños? No se les enseña. Se les enseñan muchas cosas que son de adoctrinamiento, y precisamente las sociedades más desarrolladas, como la de Estados Unidos y otros países, en muchos sectores donde incentivan el emprendimiento, precisamente el nivel de calificaciones que tienen no es tanto un nivel supresivo, sino que precisamente lo motivan es a la persistencia, a la insistencia. Por ejemplo, a un niño si saca una calificación de 1 no lo van a reprobar, sino lo ayudan a que evolucione y que se fortalezca. Decían muchas veces que la reprobación no es del niño, sino es del profesor que está teniendo las fallas, que no hace que ese alumno se empodere y crezca a través de la repetición, del desarrollo, de encontrarle sus habilidades. No por nada lo citaba en muchas ocasiones, y yo precisamente hice una certificación internacional con los temas de coaching, que son los temas de apoyo y de ayuda, porque la educación que nos dieron y la educación desde la era industrial no era generada al desarrollo, sino era generada precisamente al empleo. Entonces, precisamente lo que aplaudimos de Estados Unidos es el desarrollo, y miremos quién está acompañando. Pero tú estás hablando, perdón. Pero ven, termino una cosa. Mira quién es Donald Trump, Un segundo, la resiliencia que ha tenido. Mira quién lo acompaña, que es Elon Musk. Mira el desarrollo que ha tenido siendo un inmigrante, siendo una persona que llegó a Estados Unidos como migrante. Perfecto. El desarrollo que ha tenido, la evolución como sus empresas, la generación de empleo que ha generado en SpaceX. Alejandro, regálenos un minuto. Sí, claro, pero si me cortan cada rato, Luis Alberto, y yo no puedo terminar. ¿Sí me entiendes? Para que todos participemos. No quiero cortar a Alejandro, es que tengo solo 2 minutos para acompañarlos, pero yo estoy de acuerdo con Alejandro en que hay que cambiar el sistema educativo, pero cambiar el sistema educativo de no adoctrinamiento no tiene nada que ver con tener los fondos económicos suficientes para apoyar las escuelas públicas y la educación pública. Una cosa es cambiar el adoctrinamiento, una cosa es cambiar el enfoque intelectual, las teorías, la experimentación. Sí, se van a necesitar igual profesores, se van a necesitar plantas educativas, se van a necesitar computadores, se va a necesitar capital. De acuerdo. Y eso es simplemente el producto del pago de impuestos. Sí, claro, en eso estamos de acuerdo. Muchas gracias, Ivette, porque tiene que retirarse. Un saludo, un abrazo. Un buen fin de semana. Siento que Ivette tiene unos compromisos que tiene que atender. Sí, pero un saludo a Alejandro y a todos. Sí, un abrazo desde Bogotá hasta Texas. Entonces, sí, algo que quería terminar con esto, en lo que tenemos que hacer convergencia precisamente, es en lo que nos sirve a todos, porque es que estos son temas de sociedad, de desarrollo, y hay algo que
que tenemos que ver en la práctica, volvía y lo decía, el que no muestra resultado, o sea, la rueda no hay que volver a inventarla porque pues ya nos han mostrado resultados. Los que nos han demostrado que la riqueza se puede generar, se puede mantener, se puede sostener, que puede ser inclusiva, que puede dar oportunidad, bienvenida. ¿Cómo es que en un estado, por ejemplo, a veces el impuesto a los que invierten, sean pequeños, medianos o grandes, son a veces altos? Hay impuestos sobre las utilidades, hay impuestos a veces sobre la renta de capital sobre valorización. A mí me parece que eso es injusto. Eso no debería existir en un sistema capitalista. Por eso es que hablo de que el sistema se contamina y ya deja de ser un sistema netamente capitalista para volverse o socialista o comunista, que era lo que me decía Luis Alberto hace poco, porque Sí, es que no tiene perfecto. que ver por encima de la ideología en la matemática qué se cumple y qué no se cumple. Porque genial, interesante, generar precisamente políticas de desarrollo en todos los sectores económicos, en todos los activos financieros, de que las personas puedan invertir, por ejemplo, los pequeños inversionistas que no tengan impuestos ni sobre sus utilidades y no tengan impuestos sobre sus valorizaciones. Esto es ayudar al ser humano a que genere riqueza, tenga sostenibilidad y pueda precisamente crear un modelo de vida que le sirva a todos los ciudadanos y también a las empresas y al desarrollo, ¿no? Sí, no, en esto hay claridad porque inclusive hay empresarios norteamericanos que ellos mismos han dicho que quieren pagar más impuestos porque tienen muchas utilidades. Pero Entonces, Luis Alberto, ¿por qué no los pagan en y varios ya? gobiernos, en republicanos y en gobiernos demócratas lo han planteado. Hay empresarios que dicen, miren, nosotros podemos ayudar más al Estado porque somos conscientes de que con nuestros pagos se puede mejorar la educación, se puede mejorar la salud. Entonces, ellos son conscientes de eso. Entonces, lo que se puede hacer es definitivamente, por ejemplo, unos impuestos preferenciales para las pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad financiera para hacerlo. Pero, por ejemplo, en la Constitución colombiana está que las reformas tributarias deben ser progresivas. ¿Qué quiere decir progresivas? Que quienes más tienen, pues más paguen, porque es lo lógico. Yo no le puedo pagar a un señor que gana el salario mínimo, decirle que pague el 60% del salario mínimo en impuestos. Pero en cambio, un señor que gana $1.000 millones cada minuto, pues obviamente él tiene una capacidad mayor de pago para los impuestos a cualquier estado, en cualquier estado del mundo, en Estados Unidos, en Europa, lo que sea. Entonces, eso básicamente es la filosofía tributaria a nivel global. Eso no cambia el sistema. Lo que pasa es que dinamiza más la economía si obviamente tiene un impuesto plano, que no sea alto y que sea un promedio. Naturalmente la OCDE o muchos países están sacando promedios de impuestos para que los países, en lo posible, todos tuviéramos un impuesto en la renta igual en todos los países, de tal manera que nadie, ningún inversionista de esos que son extractores de utilidades de un país a otro, que se llevan las inversiones de un país de acuerdo a los impuestos. Entonces, si los impuestos son iguales en todos los países, ya los inversionistas no pueden decir, es que yo me voy a explotar un país porque ya no pagan impuestos, sino que todos tienen que pagar impuestos para hacer carreteras, para educación, para la salud, para la infraestructura, para las telecomunicaciones, para todo lo que el Estado tiene que invertir. Y el sistema sigue siendo capitalista, no cambia porque cobre más o menos impuestos. Lo que pasa es que dinamiza o ralentiza la economía, eso es distinto, pero el sistema sigue siendo de empresa privada. Y ahora Pero vamos a Luis escuchar Alberto, al perdón, profesor de la un Universidad de comentario ahí, Yale. Escuchemos al profesor de la pero un Universidad de comentario Yale que que iba a hace... hacer ahí para que también quede claro. Sí, adelante. En eso estábamos claros, profesor Luis, pero es que Estamos de acuerdo. hay la Estamos de teoría, acuerdo. El sí, sistema es capitalista, pero hay la ahorita es el teoría, 99% no, en el el mundo. sistema en teoría es capitalista, pero cuando se empieza a incrementar, eso hay que explicarlo, cuando se empiezan a incrementar impuestos y producir en el país es costoso, invertir en el país no es tan rentable, gracias a los impuestos que han subido, eso empieza a deteriorar el sistema capitalista, entonces ya empieza a ser es un híbrido, porque el sistema capitalista, ¿qué es lo que incentiva? La generación de capital, y lo explicaba. ¿Cómo se va a generar incentivo de capital cuando al inversionista le van a quitar más dinero por utilidades, por impuestos y por rentas? ¿Sí? Ahí lo que trata es de ser degradante. Y lo explicaba, mire lo que pasó con Irlanda. Irlanda tenía muchos problemas financieros, fue uno de los países que sufrieron los bonos de deuda pública, la crisis por la deuda tan alta que tenían, hizo las reformas que hizo, aminoró el tamaño del Estado y hoy en día es uno de los países con el Producto Interno Bruto per cápita de los más altos del mundo, ¿sí? Y muchas empresas, en ese caso Apple, por ejemplo, donde en ese país dicen que el impuesto es del 12.5% al 15%, hay exenciones especiales para empresas como Apple que dicen que puede pagar mucho menos, algunos dicen que puede pagar hasta el 1%, pero con esa movilidad de dinero que tiene, pues también deja mucho dinero, deja también mucho empleo
y también mucha inversión en el país. Entonces no es negativo, porque es que Luis Alberto, si todos los países les diera por aplicar el mismo impuesto, ahí el que aprovecha es el político y ahí se vuelve ineficiente el Estado, porque los estados dejarían de ser competitivos a nivel fiscal. Y esa incompetencia fiscal es la que crea estados corruptos, estados despilfarradores y derrochadores. Y eso precisamente, la OCDE, precisamente como lo hablábamos, ya no puede ser un referente. ¿El referente cuál debe ser? Los 10 primeros países con las libertades económicas y los 10 primeros países con el Producto Interno Bruto más elevado del planeta. Escuchemos a Roberto Sifón Arévalo, que es de Standard & Poor's, en el análisis que hace del impacto de las medidas económicas del presidente Trump frente a América Latina, para que escuchemos distintas opiniones, distintos análisis para enriquecer todos nuestros oyentes. Partes de la región. Creo que el impacto más fuerte probablemente lo sienta Norteamérica, la parte de México y Centroamérica, que eran casualmente los países que más se habían venido beneficiando en los últimos años. Específicamente en Centroamérica habíamos visto una dinámica bastante positiva en los últimos años a consecuencia del buen nivel de crecimiento económico en los Estados Unidos y las consecuencias que eso tuvo en el crecimiento de las remesas que se enviaban, de las cuales muchas de estas economías, especialmente en Centroamérica, dependen para alimentar el consumo. Y eso había venido funcionando muy bien y había tenido un impacto muy positivo en los niveles de actividad económica de la región. Cuando vemos que el centro de estas medidas, por un lado, el tema de las tarifas, obviamente va a afectar a México bastante, porque uno de los principales motores de crecimiento de la economía mexicana es todo el trabajo que se ha hecho en exportar hacia los Estados Unidos. Y si eso ahora va a tener tarifas y obviamente el impacto negativo que eso conlleva, eso no es bueno y no augura bien para el crecimiento económico en el caso de México. Este es el análisis de Roberto Sifón Arévalo de Standard & Poor's. Interesante estos puntos de vista, porque él hace un énfasis en que si disminuyen las remesas, obviamente estos países centroamericanos que reciben estos recursos y que han alimentado la economía de estos países, pues naturalmente van a tener problemas sociales muy fuertes, o sea, van a tener menos ingresos, menores posibilidades de desarrollar proyectos de vivienda, en fin, que con todos los recursos de las remesas se compran viviendas. En el caso de Colombia, en la zona cafetera, en la zona de la costa, han llegado muchas personas, o por lo menos las remesas han servido para invertir en vivienda, en desarrollos de pequeños y medianos proyectos agrícolas, con estos recursos de que las personas que trabajaban muy duro en los Estados Unidos podían enviarle a Colombia, a sus familiares o a la gente de Centroamérica. Entonces esto va a profundizar, él lo dice, que México, que Centroamérica, pues mucha más gente quiere salir del país y no tiene oportunidades de proyectos de desarrollo económico en cada uno de sus países. Entonces, esta es una contradicción que plantea uno de los integrantes del equipo económico de Standard & Poor's. No es una persona de orden socialista ni nada, es una persona que trabaja con una calificadora de riesgo y hace este análisis del efecto negativo de las medidas económicas de Trump en México, que obviamente es uno de los mayores aliados comerciales de Estados Unidos y que va a impactar en la generación de empleo de México y otros países. De acuerdo, y si seguimos con este análisis, ahora Alejandro, escucho su comentario y seguimos también para escuchar al profesor de la Universidad de Yale, al profesor José Antonio Espín Sánchez, para que sigamos haciendo ese análisis internacional con los expertos, o sea, con la gente que está trabajando en las investigaciones de punta en los Estados Unidos y que están analizando estas medidas económicas de distintas universidades, porque Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo en materia de la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Columbia, entonces el Instituto Tecnológico Massachusetts. Pero hoy vamos a tener el profesor José Antonio Espín Sánchez de la Universidad de Yale. Sí, hay algo que, añadiendo el comentario de mi estimado Luis Alberto, el tema también es que tiene que ver con las calificadoras, Luis Alberto, que son Standard & Poor's, Fitch y Moody's. ¿Qué es lo que más miden precisamente en los países y en las empresas? Su cumplimiento, su hoja de balance, su sanidad financiera y el manejo que le dan precisamente al presupuesto de una empresa o de una nación. Gracias a eso la calificación es que sube a AAA o de ahí empieza a descender, ¿sí? ¿Qué es lo que una persona dice de estas y qué es lo que mejor califican? Cuando se obtienen mejores ganancias, cuando se obtienen mejores ingresos, cuando se obtiene mejor resultado sobre la base de funcionamiento entre lo que se genera como ingreso
y entre lo que queda como ganancia, utilidad o superávit en el caso de una nación. Una nación que va a tener superávit en sus cuentas es una nación que va a estar bien calificada. Una nación que tiene déficit en cuenta corriente, una nación que tiene déficit presupuestario, déficit comercial, tiene todos los déficits, obviamente merece que le bajen la calificación. Lo comentaba hace poco, Barack Obama en su gobierno, como le bajaron la calificación porque estaba incrementando tanto la deuda de los Estados Unidos y veían que eso iba a correr riesgo en el futuro para los Estados Unidos, esta persona cogió al FBI y les quiso hacer su presión precisamente a la calificadora. Las calificadoras lo que más premian es eficiencia. Las calificadoras lo que menos van a premiar en la calificación es la ineficiencia de los estados. Y esto tiene que ver con los estados que son corruptos, que derrochan, que no miran cuidar su déficit presupuestario, que no miran precisamente en bajar su deuda y en tener una buena movilidad con el funcionamiento económico en sus sectores. Entonces, por eso lo decimos, el tema es netamente numérico y es eficiencia. Por eso los gobiernos tienen que estar obligados también a nivel mundial a rendir buenas cuentas. Gobierno que no hace bien las cuentas, gobierno que no se porta bien financieramente, que no cumple con sus deudas, que no cumple con su regla fiscal, es gobierno que se le baja la calificación de la deuda. Y al bajarse la calificación de la deuda se incrementa el costo de los intereses y de financiamiento del Estado. ¿Y quién es el que tiene que pagar? Los ciudadanos por una mala administración económica. Hay muchos economistas que son ideólogos, pero son los que llevan a los países precisamente algunos a la quiebra, precisamente porque no tienen una visión real de lo que es la sostenibilidad a través de la matemática económica. Escuchemos al profesor José Antonio Espín Sánchez, profesor de la Universidad Yale, frente a estas medidas económicas del presidente Trump. Pasar, pero como bien dices, hay los anuncios que se dan es que quieren recortar mucho los gastos del gobierno federal. Seguramente luego nos enteraremos que tienen también bajar impuestos, sobre todo para los más ricos, que es la política de los republicanos. Y lo de las tarifas, efectivamente, ¿no? Ahora mismo las tarifas las está utilizando Trump como una amenaza. A ver qué es lo que va a pasar, pero como bien dices, hay los anuncios que se dan es que quieren recortar mucho los gastos del gobierno federal. Seguramente luego nos enteraremos que tienen también bajar impuestos, sobre todo para los más ricos, que es la política de los republicanos. Y lo de las tarifas, efectivamente, ¿no? Ahora mismo las tarifas las está utilizando Trump como una amenaza. No es... antes del COVID de 2020 se marcaron por eso, ¿no? Reducción de impuestos, en teoría eso iba a estimular la economía y se iba a pagar por sí mismo, pero la economía no se estimuló lo suficiente para compensar, con lo cual se aumentó el déficit y se aumentó la deuda muchísimo, ¿no? Y luego llegó el COVID, y con el COVID obviamente bajó la actividad económica y la recaudación y se pusieron en marcha una serie de programas de estímulo, ayuda a la familia, ayuda a las empresas, con lo cual volvió a aumentar de manera enorme el déficit durante esos años y durante la deuda. En estos años lo raro es que ahora mismo no hay COVID, no hay otra amenaza externa, la economía está bien, está un poco caliente, pero está bien, con lo cual parece todo esto de las tarifas y otro tipo de políticas que se están sugiriendo, parece una herida autoinfundida e innecesaria. Y en digamos, la noticia, ¿no? El shock de DeepSeek, como decía, sí ha supuesto un cambio importante en el paradigma, tanto de cómo se hace la inteligencia artificial y de lo que esperar, ¿no? Y la principal razón es que hasta ahora el paradigma, o lo que la gente pensaba que la única manera de hacerlo era que el tipo de, el software o los algoritmos que se utilizaban son algoritmos que tienen 20 años para mejorar el producto, ¿no? Si te acuerdas, el CEO de OpenAI, un discurso en la Casa Blanca diciendo que iban a invertir $500.000 millones en una nueva iniciativa de inteligencia artificial. Entonces, claro, lo que supone DeepSeek es que, como bien decía, probablemente no haya costado $6 millones solo y haya costado otra cosa, pero sí es cierto que hay un embargo en China del tipo de procesadores de NVIDIA, que son los que está utilizando las empresas de inteligencia artificial americanas, por lo cual sí que lo han conseguido sin este tipo de microchips y sí que lo han conseguido probablemente mucho más barato que lo que han conseguido las empresas americanas, con lo cual, como te decía, hay un cambio de paradigma en el que, bueno, a lo mejor se puede hacer algo suficientemente bueno, no tengo que hacer el producto de mayor calidad, sin tener que invertir todo este dinero en estos microchips. Tanto dinero. Sí,
Es importante. Este análisis es bien interesante, Alejandro, porque de todas maneras él plantea que en la primera administración de Trump se bajaron los impuestos, pero no se generó la industrialización que se necesitaba y que naturalmente se generó un déficit fiscal. Eso lo dice el profesor de la Universidad de Yale, y que pues obviamente se profundizó la deuda de los Estados Unidos, se incrementó el déficit, porque si no tiene los recursos suficientes del Estado, no puede asumir los compromisos y el gasto. Hay unos gastos recurrentes que sí o sí tiene que gastarlos un Estado. Usted tiene un número de médicos y esos médicos son el mínimo que necesita la población para recibir una atención. No puede tampoco suprimir los maestros de escuela porque están ya nombrados y tienen que cumplir un papel. Entonces, si no se dan esos ingresos para cubrir esos gastos, dice el profesor Steven, que se incrementó el déficit fiscal y se incrementó la deuda de los Estados Unidos en el primer mandato del presidente Trump. ¿Qué opina sobre eso? Pero hay algo que es importante desglosarlo, ¿no? Porque es que, no sé, muchas veces los argumentos están como o trucados o torcidos. Si vamos a mirar, los mayores emisores de deuda en los últimos años de Estados Unidos han sido la administración de Biden y Obama. Si vamos a sumar precisamente la deuda que se generó en esos gobiernos, fue más de 10 billones de dólares, ¿sí? Recordemos que la deuda de los Estados Unidos está por los 35, 36 billones de dólares. Entonces ellos fueron los grandes aportantes. En el gobierno de Donald Trump, me acuerdo que cuando surgió la pandemia del COVID, él no quería cerrar sectores de la economía. Más sin embargo, sectores de la política le hicieron contraposición y muchas ciudades sí cerraron, hicieron cuarentenas, bloquearon el sistema. Yo personalmente estuve en los Estados Unidos tratando de viajar en el año de la pandemia 2020. Entonces, por eso es tan importante explicar esto desde la raíz con los números, porque es que muchas veces esto hay como mentiras con verdades cruzadas y en esto los números son los que nos respaldan. Si vamos a mirar, Estados Unidos creció mucho durante el gobierno Trump. Recordemos todo lo que tiene que ver con mercado de capitales, todos los activos, inversión extranjera directa, creció muchísimo. El desempleo llegó a tocar récords de hace muchas décadas que no tocaba, llegó a bajarse el desempleo al 3.5%, el impuesto para las inversiones, para la producción, llegó a bajar del 35% al 21%. ¿Esto qué generó? Pues obviamente crecimiento del aparato económico, generó un salvamento de cierta forma para los sectores de la economía de los Estados Unidos, porque recordemos que la economía, los sectores de la economía de Estados Unidos han perdido competitividad porque hay países como China y otros que producen más barato. A Estados Unidos le ha quedado más complejo competir. Estados Unidos también tiene mucha restricción con ciertas industrias en ciertos países. Entonces esto también es lo que está tratando de arreglar Estados Unidos. Por eso es que yo llamo a mirar los números que se generaron tan buenos, tan positivos, y a estar precisamente revisando la ideología, si sirve o no sirve y qué es lo que nos toca sacar como solución. Pero precisamente estábamos hablando de que el déficit presupuestal de Estados Unidos está por encima del 6.4%. La deuda de los Estados Unidos, pues lo recordábamos, está moviendo entre fluctuaciones del 122 al 130%. Este problema, el déficit comercial que tienen los Estados Unidos es grave, es alarmante. A Estados Unidos, lo recordábamos desde mediados de los 80, lleva 40 años en déficit comercial. El tema es que viene profundizándose mucho. Entonces le toca a un presidente como Trump hacer muchas reformas que no son muchas veces populares, pero que si no hacen las correcciones de momento, Estados Unidos se puede caer más temprano de lo que se puede prever. Lo que se está tratando de salvar es la economía. Estados Unidos todavía es fuerte, es la primera economía del mundo, es una economía que genera mucho mercado, que genera mucha inversión, mucha innovación, desarrollo, tecnología. Es un gran productor de alimentos, es un gran productor de tecnología. Son campeones también en proyección de industria aeroespacial. Esto de industrias como SpaceX, como Blue Origin, que ya son protagonistas privados del sector. Entonces, por eso es que es importante revisar los números, salirnos de ideologías y coger las que nos sirven como sociedad. Escuchemos al alcalde de Bogotá, Carlos Galán, frente a la innovación de la ETB, que lo hemos comentado. Nos queda un minuto. En este minuto vamos a escuchar al alcalde de Bogotá frente a la innovación que le va a imprimir a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, volviéndola a una empresa de tecnología más que de comunicaciones. Escuchemos al alcalde Carlos Fernando Galán. Para la ETB en una empresa de telecomunicaciones a una empresa de tecnología como está la tendencia mundial y garantizar que desarrollamos productos, por ejemplo, de EdTech, de GovTech, de diferentes sectores
para trabajar además con los diferentes actores del sistema. El ecosistema de telecomunicaciones y de tecnología en Colombia ha crecido, se ha fortalecido. Queremos que la ETB juegue un rol estratégico en ese espacio, en algunos casos con alianzas con actores como los que nos invitaron el día de hoy. Bogotá, la meta, para terminar ya, es que al final de nuestro gobierno tenga metro, tenga cables, tenga el aseguramiento de agua a 100 años definido con los proyectos estratégicos, el manejo de sus aguas y sobre todo la recuperación de la confianza, tanto la confianza en su gobierno, en el gobierno de la ciudad, en las apuestas de producir cambios que le mejoren la calidad de vida a la gente, como la confianza en sí mismos, como ciudad. Bogotá es la ciudad con mayor número de doctorados, con mayor número de universidades, con mayor número de empresas presentes, con el ecosistema, por ejemplo, de tecnología más fuerte. Tenemos que desarrollar ese potencial y lo que queremos es que a través de la confianza y las decisiones acertadas basadas en la evidencia podamos desarrollarlo en los próximos 3 años. Llegamos al final de Panorama Económico. Alejandro, muchas gracias por su presencia en el día de hoy. Sí, un pequeño comentario. Me parece interesante esto que están haciendo con la ETB, porque recuperar un activo estratégico del distrito, que recordemos es la capital del país, Bogotá. Me parece muy interesante, muy bueno. Recordemos que la ETB llegó a ser una empresa muy grande. Llegaba a estar valuada en $2.000 millones. No sé si Luis Alberto recuerda esa época, cuando se pensaba en privatizar la primera vez. Por eso es tan importante y yo por eso invito al sector público, tiene que ser eficiente, comportarse como el sector privado a nivel de eficiencias, a nivel de calidades, para recuperar y salvar este tipo de activos que lo quieren volver precisamente lo que yo proponía hace mucho tiempo, una empresa tecnológica competitiva como un activo estratégico de la ciudad. Sí, así es. Vamos a ver cómo le va al alcalde con esta nueva gerencia, que está el exministro de Comunicaciones, está ahora como presidente ejecutivo de la ETB, el doctor Diego Molano. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Ipet Silva desde Dallas, Texas, Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila y en el Control Master el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.